seamos desafiadas, confrontadas, pero también limpiadas, restauradas y renovadas. Esa es mi oración, que el Señor pueda cumplir el propósito por el cual este tema va a ser expuesto en este momento. Permítanme, voy a ampliar la pantalla. Ahí está. Así es. La voluntad del Señor es nuestra santificación, es el llamado que hemos recibido de Dios. Y Primera de Pedro dice, ¿por qué ese es el objetivo de nosotros? Dios dice, yo soy santo, dice el Señor, yo soy santo. Así que les pido a vosotros, les pido a ustedes que también sean santos, no en un área de su vida, no en el área que sea más fácil para ustedes. Ese pasaje dice, Primera de Pedro dice, sean santos en toda su manera de vivir. Y ese todo incluye, por supuesto, el área sexual. Quizá una de las áreas que más destrucción puede traer a la vida del ser humano, cuando sale del cauce natural, cuando sale de los límites establecidos por Dios, y por eso es tan necesario e importante. Y me alegro mucho de que además de las damas, también puedan acompañarnos las señoritas, porque es tan importante que ellas reciban instrucción a tiempo, que aprendan a guardar su cuerpo, pero también su corazón para el Señor, hasta el tiempo indicado y adecuado. Así que bienvenidas, señoritas, también. Si hay preguntas al final, con libertad podrán hacerlas. El tema es este, pureza sexual, experimentando el gozo de la libertad en Cristo. Porque si no hay pureza sexual en nosotras como cristianas, entonces no estamos viviendo en libertad, estamos siendo esclavas del pecado y vivimos en esclavitud, de acuerdo a lo que dice Gálatas capítulo 5. Y Pablo dice, ¿recuerdan cómo es posible que después de que Jesucristo pagó el precio de su libertad, ustedes por su propio pecado decidan volverse a ser esclavas? Así que para estar y vivir en un avivamiento tenemos que experimentar el gozo de la libertad en Cristo en el área de la sexualidad. Porque esto es parte de un avivamiento integral. La perspectiva bíblica, por supuesto, de pureza, de santidad, es atacada ferozmente por los medios de comunicación, por el mundo y por el sistema de antivalores e inmoralidad que prevalece. Eso no es de extrañar, porque el mundo ha desvirtuado, ha pervertido el regalo de la sexualidad, porque es un regalo dado por Dios, y lo ha pervertido. Y lo que en un origen, en un inicio está diseñado para ser bendición, ha traído maldición y destrucción a miles y millones de personas en el mundo a lo largo de la historia. Pero los mandamientos de Dios no son anticuados. Dice la palabra del Señor en los Salmos que la palabra de Dios permanece para siempre. Los mandamientos del Señor siempre rigen el orden del universo y también rigen nuestras vidas. Tampoco son represivos los mandamientos de Dios, al contrario. Cuando Dios nos dice que sí en su palabra, ese sí nos trae bendición. Pero cuando aparece no en su palabra, cada no de Dios nos protege. Así que cuando vemos los mandamientos en cuanto a la sexualidad y vemos un no te unas en yugo desigual, no forniques, no andes en impureza, esos no están allí porque Dios quiere proteger nuestras vidas, como un Padre amoroso que es. Por supuesto que los mandamientos del Señor tampoco son ni legalistas ni aburridos. Al contrario, son justos. Dice el salmista, todos tus estatutos, oh Dios, son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Son puros, son justos. Bendito aquel que reposa y que cumple los mandamientos del Señor. Así que mantenernos sexualmente puras y vivir en santidad es parte de experimentar avivamiento. Ojo, nadie que no esté viviendo en santidad sexual, en el área sexual, esté viviendo en pureza para el Señor, es imposible que esa persona pueda experimentar avivamiento. Por eso es que estamos viendo este tema y tenemos que estudiarlo, porque la serie se llama Buscando Avivamiento, ¿cierto? Así que
A Dios le importa que podamos profundizar en este tema de la santidad del área sexual. Vamos a repasar qué es lo que decía el Antiguo Testamento respecto a la pureza. Y también vamos a ver, por supuesto, lo que Jesús enseñó en el Nuevo Testamento, para hacer un contraste, una comparación, pero también para tener un panorama completo y general de lo que la Escritura enseña al respecto. Encontramos que en la ley mosaica, sobre todo en el libro de Levítico, todo el libro de Levítico está lleno de una serie de normas sobre aquello que causaba impureza en las personas. El hecho de que vivieran en carpas, en el desierto y con poca agua, hacía que con mucha facilidad ellos fueran impuros. Impuros sea por tocar un animal muerto, por estar en contacto con un cadáver, por haber tenido relaciones sexuales, por estar en periodo menstrual y por muchas razones que son bien específicas, ¿saben? La Biblia habla de manera clara y específica. Y como hijas de Dios tenemos que aprender, hermanas, a ir contra la cultura. La cultura piensa que la sexualidad es un tabú, que es un tema que no se debe hablar. Y tristemente muchas veces esto es el pensamiento que impera en nuestras congregaciones. En vez de que podamos hablar la verdad en cuanto a la sexualidad, callamos o tenemos un montón de preguntas. Hasta es posible que la gente peque por falta de conocimiento. Eso dijo el Señor en el Antiguo Testamento. Dijo que muchas veces su pueblo perecía por falta de conocimiento. Y en esta área definitivamente que tenemos que crecer en el conocimiento de la verdad de la palabra del Señor. Entonces Dios ordenaba que las personas pasaran por un proceso para ser purificados y algo que tenían que ofrecer era un sacrificio de un cordero de 1 año sin defecto. El sacerdote ponía la mano en la cabeza del animalito y era sacrificado. Esto era un tipo cristológico, era una remembranza de lo que Jesús haría por nosotros en la cruz del Calvario. Aquí la diferencia era que el sacrificio de un animalito pues era algo temporal. Cada vez que ellos pecaban, cada vez que eran impuros, tenían que volver a regresar y ofrecer un sacrificio una y otra vez hasta que fuera necesario. Tenían que estar continuamente ofreciendo ofrendas de cereal o sacrificios de holocaustos. Por eso Hebreos presenta a Jesucristo como el sumo sacerdote y dice: Jesucristo ofreció el sacrificio perfecto en la cruz una vez y para siempre. Es decir, hermanas, esto es glorioso. Al menos para mí es un motivo de gozo. Saber que fui limpiada de mi maldad por la sangre de Jesús de manera perfecta y para siempre. Nadie más que la sangre de Jesús y que Jesús puede limpiar nuestra maldad. Pero cuando Él nos limpia, lo hace de manera perfecta y total. Así que de alguna manera Levítico era un reflejo, un atisbo, una semblanza de lo que habría de venir. Y la pureza era tratada más como una serie de ritos para la pureza exterior. A Dios le importaba mucho que el pueblo supiera que tenía que andar en pureza, lavar sus cuerpos, presentar sacrificios. Ese era el énfasis que hay en Levítico y en la ley mosaica. Pero Jesús fue mucho más allá en el Nuevo Testamento y en los Evangelios. Cuando Él hablaba de impureza sexual, Él no solamente habló del cuerpo, del ojo, de las manos, habló del corazón. Y entonces el concepto va mucho más allá, se vuelve mucho más alto, mucho más profundo el entendimiento de santidad. Jesús enseñó que los ritos externos no eran suficientes, porque Dios demanda pureza en nuestro corazón. ¿Por qué del corazón? Porque de acuerdo a Marcos capítulo 7, del 1 al 23, no lo vamos a leer ahorita, solamente tengo la cita ahí para que ustedes con calma lo estudien. Este pasaje es asombroso y Jesús profundiza ahí. Y dice: ¿por qué a Dios le interesa que ustedes sean limpiados desde su corazón? Y Jesús explica, nos dice Jesús en ese pasaje: porque del corazón, de la profundidad del corazón, de ahí brotan todas las malas intenciones. De ahí brota el origen de la fornicación, el origen del robo, del asesinato, del adulterio, de la avaricia, de todo tipo de expresión de maldad.
de todo tipo de fraude, de libertinaje sexual, de la envidia, de la calumnia, de la arrogancia y hasta de la necedad, porque también la necedad es pecado. Cuando Dios dice que vayas para un lado, tú te vas para el otro, estás pecando por necio, por terquedad. También eso es pecado. Y Jesús dice todo el origen de estos pecados, que cuando dan a luz la muerte, entonces podemos verlo. El origen está por dentro, está en el corazón. Lo que contamina al hombre, dijo Jesús, es lo que brota de él, lo que viene del interior para el exterior. Los fariseos se preocupaban por lavarse las manos para comer. Y Jesús les dijo, son bien hipócritas, ustedes se preocupan por lo que se van a meter a la boca, pero lo que se mete a la boca en alimentos sale por la letrina, les dijo Jesús. Eso no es un problema, eso es algo normal, se llama digestión. Pero el problema verdadero que ustedes no quieren atacar ni quieren confrontar en sus propias vidas es que el origen del pecado y la concupiscencia está por dentro, está en el corazón y necesitan ser limpiados y lavados por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista hablando de Jesús. ¿Qué es la pureza entonces? En pocas palabras, hermanas, la pureza es un estado del corazón en el que hay una limpieza constante, continua y permanente, y además hay una completa devoción a Dios. Eso es vivir en pureza, eso es tener pureza en el corazón. Y hay una recompensa para aquellos cristianos, para aquellos hijos de Dios que procuran vivir en santidad y caminar en pureza. El salmista en el capítulo 24 se hace una pregunta muy interesante. Señor, ¿quién entrará en tu santuario? ¿Quién subirá a tu monte santo? ¿Quién entrará a tus atrios para adorar? No cualquiera puede entrar a la presencia de Dios. Y el salmista nos expresa la respuesta y dice, lo que vamos a escuchar en este canto que estaba en ese pasaje, dice, el de manos limpias y el de corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Ese es el que puede entrar a la presencia del Señor para adorar. Así que miren qué importante es tener santidad y pureza en nuestro corazón, porque al tener pureza podemos presentarnos delante del Señor en oración o delante de su presencia para adorarlo con confianza y libertad. Por eso les decía que no puede haber avivamiento ni adoración cuando hay impureza sexual, cuando hay pecados de índole sexual no confesados, porque lo que hay es vergüenza, culpa, temor, acusación. Eso es lo que provoca la impureza. En cambio, la pureza en Cristo nos permite tener la frente en alto, la mente limpia y tranquila para poder entonces buscar al Señor con confianza y en libertad. Por eso estamos aquí estudiando. Esta es la razón de estudiar juntas este tema tan importante. La pureza es libertad de toda contaminación sensual, todo lo relacionado con la vida sexual. Y como hemos visto, empieza por dentro y se extiende hacia afuera. Dios trabaja los procesos de esta manera. El ser humano piensa que es suficiente limpiarse por fuera. No, a Dios le importa hacerlo de manera completa, así que comienza desde nuestro corazón, desde nuestra mente, desde nuestro espíritu, que va siendo transformado hacia afuera, ¿sí? Y hasta abarcar toda la vida, limpiando y regulando todos los movimientos de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Ese es el anhelo de Dios. Hasta ahí quiere trabajar Él con nosotros. La sexualidad, hermanas, puede ser un regalo preciado o puede ser una granada. Cuando digo granada, no piensen en la fruta. Estoy pensando en esa arma que es un explosivo. Me imagino que la han visto en alguna película, ¿no? La granada es un explosivo que tiene un detonador en forma de anillo, que cuando se jala ese anillo hace una explosión que el que esté cerca lo vuela en 1000 pedazos. Y si le pega una esquila a alguien, también le puede hacer mucho daño. Y pienso que la sexualidad puede ser una de esas dos cosas. En el cauce de Dios, en el matrimonio, la sexualidad es un regalo, ¿verdad? Porque la sexualidad fue creada por Dios. La sexualidad no es sucia, no es mala. Eso lo enseña el mundo.
Pero cuando venimos a la Escritura, cuando vamos a Cantares, cuando vemos Efesios 5, cuando vemos los pasajes del matrimonio, nos damos cuenta de que Dios crea la sexualidad como un regalo para el matrimonio, un regalo de plenitud, de intimidad y de deleite. Y tenemos que pensar eso, es el concepto bíblico que tenemos que tener de la sexualidad. Si usted ha enseñado a sus hijos, no, el sexo es malo, no, eso no es verdad, es una mentira de este mundo. El problema es cuando la sexualidad sale de su cauce, de los lineamientos de Dios. Cuando alguien quiere ser sexualmente activo antes del matrimonio, entonces en vez de que sea un regalo, la sexualidad se convierte en una granada que va a ser una explosión y que puede destruir y matar a quien se sale de los límites de Dios. Dios nos creó como seres sexuales y nuestro impulso sexual es un componente bueno en gran manera. Forma parte del diseño de Dios en nosotros, hermanas. Fíjense, voy a leerles algo rápido aquí sobre el propósito y el origen de la sexualidad. El origen de la sexualidad nace con el origen del hombre y responde a un problema de soledad expresado por Dios en Génesis 2:18, donde Dios afirmó que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces Dios le crea una ayuda idónea. Dios crea a la mujer como el complemento ideal para el hombre. El propósito primario y principal de la sexualidad se expresa muy bien con la palabra relación, pues la sexualidad fundamentalmente es cosa de dos, del esposo y la esposa. Es entrega, es compartir, es intimidad. Por tanto, la sexualidad, tal como Dios la diseñó, promueve relación. Justamente lo contrario que produce una sexualidad mundana y carnal, sin principios divinos, donde el egoísmo, la soledad y la culpa son los únicos frutos que imperan. Entonces, dejemos claro que la sexualidad forma parte de la creación de Dios y que por tanto es buena en gran manera. Nunca debemos olvidar los orígenes de la sexualidad y su limpieza moral, para no dejarnos influenciar por la fea copia en que la sociedad de este mundo ha convertido a la sexualidad, o más bien la ha pervertido. Sin embargo, no solo el elemento relacional es el único propósito divino para la sexualidad que hay en nosotros. En realidad, es la base sobre la cual se asientan otros dos grandes propósitos, la procreación y la recreación. El pacto de compromiso matrimonial es el ambiente perfecto, idóneo y natural donde Dios desea que expresemos y desarrollemos la sexualidad. Y en cada uno de estos tres propósitos principales deben estar los ingredientes balanceados de entrega, deseo y ternura. Así que para recapitular, los tres propósitos por los cuales Dios nos dio el regalo de la sexualidad en el matrimonio es para procreación, para continuación de la raza humana. Segundo propósito, para la relación de los cónyuges, para la intimidad, para la mejor expresión de la unidad. Y tercero, para recreación, para generar gozo, deleite y bienestar. Qué hermoso, hermanas. Y no podía pasar por alto esto porque tenemos que tener claro que la sexualidad es un regalo en sí mismo. Es el uso y la manera en la que utilizamos ese regalo lo que nos pone en problemas. Cuando esos deseos sobrepasan nuestro deseo de buscar a Dios o buscamos satisfacer la sexualidad fuera de los límites de Dios, entonces podemos encontrarnos en camino a la perdición. Pero Dios nos dejó muchos consejos, muchos principios bíblicos que hoy vamos a repasar juntas. Esta es la voluntad de Dios, ya leímos ese versículo, la hermana Tai lo leyó, 1 Tesalonicenses 4, dice, la voluntad de Dios para nosotras es esta, nuestra santificación, es decir, que nos abstengamos de toda inmoralidad sexual. Cada cristiana necesita ser intencional acerca de la protección de su corazón y de su mente y de su cuerpo contra la inmoralidad. Tenemos que comprometernos a obedecer a Dios, a caminar en la senda de la pureza e ir en pos del llamado de la santidad que hemos recibido de parte de Dios cada día de nuestros días por el resto
de nuestras vidas. Este es el deseo del Señor y como es su voluntad tenemos que cumplirla. Quien no obedece a la voluntad de Dios y sus deseos está desobedeciendo a su Padre Celestial. Pero como ustedes y yo queremos obedecer a nuestro Dios, entonces tenemos que ir en pos de la santificación en todo lo que somos. Primer consejo práctico para guardarnos en pureza: reconocer nuestro potencial de fracaso. Pablo nos recuerda en 1 Corintios 10:12, por tanto, el que crea que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Tenemos que reconocer que somos vulnerables siempre en el área sexual, sea que estés soltera y aún esperando por la voluntad de Dios, o sea que Dios te ha dado ya a tu esposo, sea soltera o casada, siempre te enfrentarás continuamente a tentaciones, a luchas, y tienes que estar velando, atenta, pendiente, guardando todo lo que entra en tu mente y en tu corazón. Tienes que recordar que Dios tiene que protegerte en esta área tan importante. La Biblia está llena de ejemplos de muchas personas que se dieron a la tentación sexual, aun cuando antes habían caminado en intimidad con Dios. Nada más por mencionar algunos. Ahí está David y Betsabé. Muchas veces hablamos mucho de David, pero ¿qué tal Betsabé? Betsabé tenía la opción de haberse negado a acostarse con el rey porque ella estaba casada y tenía un pacto que cumplir delante de Dios y delante de su esposo Urías, pero no se resistió, no supo decir que no y también pecó. Pecaron dos, porque para que haya adulterio tiene que haber al menos dos involucrados, ¿sí? Así fue. Está Sansón, por supuesto, las hijas de Lot emborrachando a su propio padre para poder procrear. Este fue un pecado escandalosísimo y nos damos cuenta de cuánto había de inmoralidad de Sodoma y Gomorra en sus corazones. Estaban llenas de maldad, de corrupción sexual, terrible. Y así hay muchas personas en la Biblia que fueron destruidas o que acarrearon una serie de consecuencias terribles para ellos y para sus familias por haber cedido a la tentación sexual y haber cometido pecado sexual contra Dios y contra sus propios cuerpos. Así que tenemos que recordar que hay potencial de fallar, tenemos que estar firmes, pendientes. Segundo principio, segundo consejo práctico: no cedas. Una vez que la tentación llegue, cuando se presente una tentación, no cedas. Aprende a decir que no. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10:13. No te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los seres humanos, ¿sí? Y fiel es Dios, que no permitirá que tú seas tentada, que seas tentado más de lo que puedes soportar, sino que con la tentación también proveerá la vía de escape, la salida, a fin de que puedas resistir. Cuando se presenta una tentación, Dios te va a proveer del escape o de la salida. Así que puedes resistir, puedes no ceder ante la tentación, porque estás capacitado para hacerlo. Primero tenemos acceso a la gracia de Dios, que nos da soporte, que nos fortalece. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotras, hermanas. Algo que las personas en el Antiguo Testamento no tenían. Solo tenían la ley de Moisés para continuar los preceptos de Dios, pero ahora nosotras hemos sido selladas, llenas del Espíritu Santo, estamos equipadas para poder mantenernos firmes. Y además tenemos la preciosa palabra de Dios en nuestras manos. Tenemos el Antiguo y Nuevo Testamento para aprender de los errores de otros, ¿sí? Poder aprender y poder aplicar obediencia a Dios de todo lo que su palabra nos enseña. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Vayamos a ella y nos nutramos para estar fortalecidas, hermanas. Así que toma en cuenta tu potencial de fracaso. Y número 2, no cedas. Tercer principio bíblico y práctico: comprométete a ser pura. Comprométete a vivir en santidad. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían por su ignorancia.
porque antes de conocer a Cristo, hermanas, éramos ignorantes, ¿verdad? Pero ahora ya no somos inocentes. Si pecamos contra Dios, pecamos sabiendo cuál es su voluntad y eso es muy grave. Y es muy grave fallar cuando el Señor nos ha entregado su palabra y nos ha dicho con claridad qué es lo que Él quiere de nosotros. Así que como hijas obedientes, si aquel que nos llamó es santo como nuestro Dios, así también debemos procurar la santidad en toda nuestra manera de vivir. No esperes a encontrarte de frente con la tentación sexual porque podría ser muy tarde. ¿Por qué no te preparas? Prepárate para ello. Prepárate con la lectura, con el estudio de la palabra. Memoriza versículos bíblicos que hablen sobre santidad. Memoriza Filipenses 4:8. Mantén una dieta espiritual fortalecedora y saludable. Guarda tus conversaciones, revisa los programas que estás mirando, qué tipo de programas, de películas, de series que están entrando por tu mente y por tu corazón estás recibiendo, porque ese es tu combustible. Muchos cristianos caen en pecados sexuales porque hace mucho tiempo que habían dejado de buscar la voluntad de Dios, que habían dejado de buscar su palabra, que habían dejado de habitar en su tiempo quieto con el Señor. Estaban listos, prepararon su propio fracaso, pero tenemos que estar a la ofensiva, estar alertas y decidir, hermanas, obedecer a nuestro Dios para agradarle a Él. Miren cómo se expresa el salmista en cuanto a guardar en su corazón la palabra del Señor. Es tremendo, es precioso lo que el salmista dice. En el Salmo 119, de los versículos 1 al 16, permítanme leérselos. Pueden buscarlos si gustan. Dice el Salmo 119, dichosos los que van por caminos perfectos. Y los únicos caminos perfectos son los caminos del Señor. Solamente la voluntad del Señor nos lleva por caminos rectos y por caminos perfectos. Dichosos los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosas las que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás harán nada malo, sino que seguirán los caminos de Dios. Señor, tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos, porque entonces no tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. Te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus decretos cumpliré, no me abandones del todo. Yo te busco con todo el corazón. No dejes, no permitas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos y los he guardado para no pecar contra ti. Bendito sea, Señor, enséñame tus decretos. Qué maravilloso, porque el salmista se preparaba llenándose de la palabra del Señor y el anhelo que tenía por guardar y cumplir los mandamientos de Dios era un anhelo profundo y poderoso que lo impulsaba a buscar el rostro de Dios todos los días por la mañana para guardar con gratitud y con amor los mandamientos del Señor. Miren qué interesante lo que dice el versículo 6. Aquellos que cumplen los mandamientos de Dios, escuchen esto, señoritas. Si ustedes cumplen los mandamientos del Señor, nunca tendrán que pasar vergüenzas, porque aquel que comete pecado sexual de cualquier tipo es avergonzado. Tiene vergüenza, trae vergüenza para sí mismo, vergüenza para Dios, vergüenza para el cuerpo de Cristo y vergüenza para su familia. Mucha vergüenza. En cambio, si ustedes guardan su corazón para el Señor y anhelan cumplir sus mandamientos y sus estatutos, jamás tendrán que pasar vergüenza. Por el contrario, andarán en integridad de corazón y sus corazones estarán llenos de gozo, porque habrán atesorado los dichos del Señor para no pecar contra Él. Hermanas, anhelamos como el salmista guardar y cumplir los mandamientos del Señor para no pecar contra Él. Por cierto, estamos en el día 21 del mes de enero. ¿Cómo vamos con el tiempo devocional? ¿Hemos empezado bien, leyendo la palabra, haciendo nuestro devocional todos los días, no una vez a la semana, todos los días?
buscando el rostro del Señor, haciendo su voluntad, aprendiendo sus promesas, sus mandamientos para guardarlos, porque eso es importantísimo. No podemos pretender luchar contra la tentación sexual por nuestros propios medios. Es imposible vencer la tentación sexual por nuestras propias fuerzas. Tenemos que estar fortalecidas en el Señor y en su palabra. Hay que prepararnos como el salmista hacía anhelar guardar los mandamientos del Señor. Cuarto consejo práctico, restringe a tu carne. ¿Saben qué significa restringir? Debajo de los comerciales que miramos siempre dice, aplica restricciones. Son una serie de observaciones que hacen que se cumpla o no se cumpla algo, ¿no? Restringir es reservarse los derechos de admisión, reservarse los derechos de aceptación de algo o de alguien. Y restringir a la carne consiste en matarla de hambre, ¿sí? Los deseos de la carne siempre se quieren estar alimentando de malos pensamientos, de pensamientos impuros, de pensamientos de índole pecaminosa. Y cuando le proveemos a nuestra carne de películas, de series, de canciones, de malas conversaciones, entonces estamos proveyéndole a la carne de alimento y se hace fuerte. Pero cuando restringimos a nuestra carne, la dejamos de alimentar y en vez de alimentar la carne, alimentamos nuestro espíritu, la carne algún día terminará por morir. Si ustedes encerran a una persona y la privan de su libertad, podrá estar amarrada y todo, pero si ustedes le dan agua y alimento, esa persona sigue viva. Pero si yo aprisiono a alguien y le dejo de dar agua y alimento, en 3 o 4 días va a estar muerto. Tenemos que aplicar este principio con nuestra carne, hermanas. Restringir. Dice la palabra del Señor en Romanos 13, versículo 14. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y ya no piensen en proveer para la lujuria y para los deseos de la carne. Ya no le provean ningún manjar, ningún tentempié, ninguna botana, no le provean nada a la carne. Mátenla de hambre. Esa es la idea de este pasaje. Entonces, con el área sexual tenemos que hacer esto. No podemos pretender vivir la vida cristiana y adorar al Señor en todas las áreas, pero no someter el área sexual de nuestras vidas a Dios, porque habremos fracasado. Estamos listas para la destrucción. Ceder poco a poco va debilitando nuestra resistencia espiritual hasta que nos demos cuenta y estemos del otro lado, ¿no? Mucha gente se ha ahogado en el mar porque se confía que está en una parte alta y el oleaje comienza a subir, y la persona se va metiendo cada vez más porque se confía, pero llega un momento en que el oleaje le domina y se ahoga. Por exceso de confianza se ahoga y muere. Así le pasa a un cristiano que deja de velar en esta área tan importante. Termina ahogándose en sus propias pasiones desordenadas y paga el precio. Así que pregúntate, hermana, ¿existe algún acto de lujuria, algún hábito pecaminoso que tú necesitas crucificar y llevar cautivo hacia Cristo? ¿Algún hábito, alguna idea pecaminosa que tengas que dejar de alimentar? Tenemos que actuar en esto. Aquí comienza la parte de actuar y de obedecer. Tenemos que ser intencionales, actuar y trazar un plan de protección de nuestras vidas para guardar la santidad que el Señor quiere que tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente. No va a pasar automáticamente, hermanas. Tenemos que ir en pos y obedecer y tomar en cuenta estos consejos de la palabra del Señor y aplicarlos. De otra manera, nada va a pasar. Entonces tenemos que ser bien honestas. Nadie más que tú y el Espíritu Santo conoce tu condición. Pero si hay algo que tienes que crucificar, algún hábito pecaminoso, tráelo crucificado a los pies de Cristo. Deja de alimentar ese hábito para que pueda morir. Quinto consejo, seamos libres en Cristo. Rechacemos todo lo que pudiera llevarnos de nuevo a la esclavitud moral.
porque hemos sido llamados a ser libres. Así que no nos valgamos de esta libertad que tenemos en Cristo para dar rienda suelta a nuestras pasiones. No, jamás lo hagamos, al contrario, más bien sirvámonos en amor fraternal y en pureza los unos a los otros, dice Gálatas capítulo 5, versículo 13. Otra tarea que tienes que hacer, amiga, hermana, es hacer una lista de lugares y personas que pudieran persuadirte a la inmoralidad y resolver evitarlas, porque la palabra de Dios dice que un poco de levadura fermenta toda la masa. No hay pecado pequeño de índole sexual. Si tú guardas en tu corazón un poco de pornografía, un poco de impureza, un poco de malos pensamientos, un poco de lascivia, eso poco se va a ir amontonando y va a formar una avalancha espiritual que termina por destruirte. Así es el pecado sexual. Si no, preguntémosle a David. ¿Qué se iba a imaginar David que por estar en un momento de ocio y asomarse en su azotea, el codiciar a una mujer desnuda que era la esposa de otro hombre, lo iba a llevar hasta mandar a matar al esposo y agarrar a una mujer que no le pertenecía? Pienso que si pudiéramos entrevistar a David nos diría, pero ¿cómo fue que llegué hasta ese punto? Bueno, comenzó allí, con un poco de lascivia, y comenzó a acariciar esa lascivia, la alimentó, la hizo crecer, hasta que el pecado sexual terminó por destruirlo. Y pagó un precio, porque el primer bebé, fruto de esa relación de adulterio, murió. Siempre hay un costo por el pecado y puede ser muchas veces consecuencias permanentes y muy dolorosas. Así que hagamos una lista, esto es muy útil. ¿Habrá lugares y personas que me pueden persuadir a la inmoralidad? Resuelve evitarlas, ¿sí? No hay decisiones insignificantes, todo es importante. En Proverbios 5 vemos a un muchacho inexperto, demasiado crédulo, que le presta oído a las palabras lisonjeras de una mujer adúltera, que le dice, mira, ven conmigo a mi casa, acuéstate conmigo porque mi esposo no está. Terrible, ¿no? Tenía un corazón lleno de corrupción y él cede. Y dice Proverbios 5, allá va ese joven a cometer pecado de adulterio, pecado de fornicación, como aquel que va al propio matadero por su propia cuenta, como esa ave que cae en la trampa y va destinada a morir. Sí, tremendo esto. Así que decidamos vivir en la libertad que Cristo conquistó para nosotras, seamos libres y actuemos de acuerdo a esa libertad que tenemos en Cristo, guardándonos para el Señor. Sexto consejo, huyamos de toda maldad. Y este es un imperativo. Cada vez que en la Biblia Dios nos dice, huyan de las pasiones juveniles, huyan de toda corrupción, huyan. Es una ordenanza y es un mandamiento que requiere obediencia inmediata. Huye de toda maldad. Y recuerdo a José. José por excelencia es para mí un ejemplo acerca de huir. Cuando la mujer de Potifar le volvió a decir por 1000 vez, acuéstate conmigo, y que trazó un plan para que no hubiera nadie en su casa, José en ese momento no se puso a orar, ni a ayunar, ni a preguntarle a Dios cuál era su voluntad, ni a recitar la Biblia, porque no era momento para eso. Él hubiera pecado y reconociendo su debilidad física y la debilidad que tenía en cuanto al pecado, corrió y corrió lo más lejos que pudo. Tenemos que huir y obedecer este mandato. No podemos creernos que somos valientes y que las podemos todas porque estamos destinados a fracasar. Huyan pues de las pasiones juveniles y sigan la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Eso le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2. No confiemos en nuestras razones humanas, porque estas son imperfectas y son mañosas, son engañosas, ¿sí? No podemos confiar tampoco en nuestra fuerza de voluntad, porque esa se quiebra con mucha facilidad. Tenemos que confiar en la voluntad y en el consejo de nuestro Dios, porque Él es perfecto, justo, santo y soberano. Así que si Él te manda, joven, huir de toda tentación y toda situación de maldad, huye. Ahí puso una imagen interesante, que es una película que se llama Forrest Gump. Este muchacho tenía un déficit de coeficiente intelectual
tenía una deficiencia, porque para entrar a estudiar a Estados Unidos a la educación pública, los niños tienen que tener 75 de coeficiente intelectual para arriba, y él tenía 60, o sea, era tardado para aprender, tenía un retroceso mental. Sin embargo, había algo que este Forrest Gump hacía bien, obedecía. Y cuando alguien le decía, corre, Forrest, corre, ese muchacho sabía correr, igual José. Por eso puse esta imagen, que me recuerda que cuando Dios me dice, huye, Melissa, huye de toda maldad, huye de toda ocasión que pueda provocarte caer y fallar, huye. Séptimo consejo, renovemos nuestra mente. Esto es muy importante, porque tenemos que desechar todo pensamiento pecaminoso y de índole sexual en nuestra mente, pero en vez de esos pensamientos pecaminosos tengo que poner algo nuevo. Por eso Romanos 12 nos dice que tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque a través de la palabra del Señor somos renovados y transformados en nuestro entendimiento. Y hay un pasaje precioso que si pueden sería bueno que se lo memorizaran. Es la dieta espiritual del cristiano saludable, así le llamo yo a Filipenses 4:8. Miren lo que nos dice Pablo. Invierte tu tiempo, tu mente, tus pensamientos en todo lo que es verdadero, digno, justo, puro, amable, digno de honor, digno de virtud o digno de elogio de parte de Dios. Todo lo que sea verdadero, honorable, virtuoso, digno y justo, en esto piensa. De esto llena tu mente, tu corazón. Satúrate de estos pensamientos porque traerán vida para ti, porque te permitirán obedecer la voz del Señor y te permitirán caminar en santidad y en pureza. Así que tenemos que pensar, ¿con qué estamos alimentando nuestra mente? ¿Qué palabras escuchamos? ¿Qué canciones recibimos? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Y qué lugar ocupa la palabra viva de Dios en nuestras vidas? Porque la palabra del Señor es la que tiene que alimentarnos, es el combustible del cristiano maduro. ¿Estás recibiendo la palabra del Señor de manera suficiente? ¿La memorizas? ¿La meditas? ¿La guardas y atesoras en tu corazón? ¿Cuál es tu dieta espiritual, hermana? Y si dices hoy, no, pues la verdad es que leo la Biblia cada vez que puedo, nunca la memorizo, no me sé de memoria ni 10 versículos con su cita, ahí de vez en cuando me acuerdo de hacer mi devocional, nunca escucho alabanzas, estás raquítica en tu dieta espiritual y tienes que hacer algo a partir de hoy para que eso pueda cambiar. Lleva a cabo la dieta de Filipenses 4:8 y van a haber cambios, hermana. Eso nos aconseja Pablo. Octavo consejo, busca ayuda. Si alguna está pasando por un pecado sexual en lo oculto y no ha podido salir de ahí por sí misma, tiene que pedir ayuda. Miren lo que dice la palabra del Señor en Santiago 5:16. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y yo sé que la segunda parte del versículo es bien popular. La vemos en bastantes posts, en muchos separadores, lo compartimos mucho, ¿verdad? Y decimos la frase, la oración eficaz del justo puede mucho. Sí, pero te está saltando la primera parte, que es el principio de aplicación para que la oración sea eficaz. Porque Dios no puede escuchar a alguien que está viviendo pecado sexual en lo oculto. Su comunicación y su comunión con Dios está cortada. Dice Romanos que estamos separados de Dios por causa del pecado. Por eso, si alguien está manteniendo un pecado sexual en lo oculto y piensa que no va a salir a la luz, está equivocado. Tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz y el pecado da a luz la muerte. Por tanto, hermanas, confesémonos unas a otras nuestras debilidades, nuestras luchas y pecados para ser ministradas entre unas y otras. Es muy difícil alcanzar la victoria sobre pecados de naturaleza moral sin ayuda de amigos cristianos, sin ayuda de tus pastores,
sin ayuda de consejeros pastorales. Así que busca ayuda. Siempre le digo esto a los jóvenes, que no tienen que esperar estar en medio de una situación de pecado sexual para buscar a una hermana casada o a su pastora para rendirle cuentas. Esto se llama rendición de cuentas. Y cada mes por lo menos deben ir a decirle, hermana, ore por mí, yo tengo esta lucha, tengo esta debilidad en mi carácter, o tengo esta área que quiero que Dios la fortalezca. Porque así esta hermana estará orando por ti, te estará preguntando cómo vas, cuánto has avanzado. Y esto es muy importante. Hay que buscar un compañero, por supuesto del mismo sexo. Una hermana tiene que buscar otra hermana en la fe. Eso hacemos cuando oramos unas por otras. Buscar creyentes maduras, confiables, prudentes y estar rindiendo cuentas continuamente de nuestro avance de santidad. Eso sí, la regla es hablar con toda sinceridad, hermanas. Porque a Dios no podemos engañarlo, ni al Espíritu Santo tampoco. Hay que hablar la verdad cada uno con su prójimo en sinceridad. Les recomiendo una página. Si quieren tener algún curso, muchos cursos de pureza y de santidad de índole sexual se encuentran en una página que se llama libresencristo.org. Vale mucho la pena que la consulten. Tiene talleres que hacer en matrimonio, para cuando hay infidelidad, cuando hay problemas de pornografía, de masturbación compulsiva, de pecados pesados y fuertes. Hay talleres, hay atención personalizada de pastores y consejeros, hay un plan a mediano y largo plazo, así que las invito a que puedan revisar la página con calma. Y nunca está de más recibir a alguno de esos talleres de consejería también para ayudar a otros en esta área. Vale mucho la pena, se las recomiendo. libresencristo.org. Noveno consejo que nos da la palabra del Señor. Recordemos siempre las consecuencias. Recordar es muy importante. Santiago 1:15 dice, después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra y trae la muerte. Inevitablemente trae la muerte. Todas las consecuencias del pecado de índole sexual son destructivas. Así fue como la serpiente antigua engañó a Eva. La serpiente le dijo el beneficio, pero le negó la consecuencia. Y Eva creyó que no habría consecuencias a su desobediencia. Pero siempre que desobedecemos los no de Dios, siempre que desobedecemos los lineamientos de pureza y de santidad que Él pide para nosotros, habrá consecuencias de muerte y destrucción. Así que es bueno tener una lista dolorosa de consecuencias para que pensemos siempre, todo el tiempo, lo que hay en juego. Nuestros matrimonios, nuestra relación con el Señor, nuestros hijos, el testimonio del Evangelio está en juego con el testimonio de nosotros en esta área de nuestras vidas. Es bueno y puedes pegarle en tu refrigerador como un recordatorio de todo lo que está en juego si tú no permaneces en santidad y en pureza sexual. Todo lo que podrías perder por causa del pecado y tenerla ahí como un buen recordatorio, ¿sí? 10º consejo, práctico. Todos son de práctica, de obediencia y de hacer, si se han dado cuenta, que eso es algo muy importante. 10º consejo y principio bíblico, no te estaciones. Hermana, rehúsa mantenerte, estancarte o estacionarte en derrota por causa del pecado y del silencio de índole moral. Si tú has caído delante del Señor, si has caído en pecado sexual, confiesa tu pecado ante el Señor, porque no tenemos un sumo sacerdote que no entienda nuestra situación. Al contrario, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ve y confiesa tu pecado ante el Señor, admite tu culpa, arrepiéntete del pecado, ve en la ruta contraria y comienza a tener actos de obediencia. Ven a Dios con un corazón contrito y humillado. Recuerda que no hay pecado sexual ni hábito pecaminoso tan grande que Dios no pueda perdonar y restaurar. Gloria a Dios por esto. Si dependemos de su gracia, podemos experimentar victoria.
Y aunque quizá haya algún retroceso momentáneo, podemos continuar con ayuda de Dios, con su gracia, con la palabra del Señor, con toda la armadura de Dios y continuar hasta ser libres en Cristo Jesús. Esta es la voluntad del Señor. Y si tú estás viviendo en santidad, permanece en pureza y en santidad, porque vaya que el mundo nos llena todos los días de pensamientos contrarios a la voluntad de Dios y tenemos que estar examinándonos, teniendo discernimiento todos los días de lo que se pudo haber colado, de lo que pudo haber llegado a nuestra mente y que nos pueda generar un pensamiento contrario a la palabra del Señor. Y último consejo, este es precioso. Dependamos siempre del Espíritu Santo, amadas hermanas. Dice la palabra del Señor en Gálatas, anden en el Espíritu. Y si andan en el Espíritu, proveen para el Espíritu y alimentan su Espíritu y están llenas del Señor, entonces no seguirán los deseos de la carne. Es imposible. Porque como ya vimos antes, habremos restringido a nuestra carne hasta llevar al punto de que se muera. Esa es la idea, ¿sí? Así que tenemos que recordar que por nosotras mismas no podemos, nunca podremos permanecer puras ni libres de pecado de índole sexual. Es en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Jesucristo, el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte, es capaz de obrar en nosotras, hermanas, y guardarnos de toda caída para presentarnos delante del Señor Jesucristo y delante de Dios sin mancha y sin arruga. Esto dice Judas. Amén. Gloria a Dios. Así que, amadas hermanas, acá hay bastantes consejos prácticos que podemos adquirir. Sería maravilloso que pudiéramos poner en práctica en nuestras propias vidas los 11 consejos bíblicos que hemos aprendido en esta noche. Si alguien gusta el PowerPoint, con mucho gusto puedo enviárselo para que puedan recordarlo poco a poco, escribir los 11 consejos, trazar un plan de obediencia y de acción, porque como hemos visto, tenemos que caminar en obediencia para poder crecer y continuar guardando nuestras mentes y nuestros corazones para el Señor. Hermanas, pienso que tenemos un testimonio muy poderoso cuando resplandecemos como luminares en el mundo, en medio de una generación perversa y corrupta, cuando los amigos, vecinos, familia no cristiana y cuando el mundo puede ver que los hijos de Dios podemos caminar en pureza y en santidad, ellos realmente creen en el poder del Señor que es capaz de transformar las vidas de los seres humanos que entregan sus corazones a Jesucristo. Así que está de juego. Tenemos de por medio nuestra vida ante el Señor, pero también el testimonio público que tenemos en el cuerpo de Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanas, a amar el camino de la santidad y guardar nuestras mentes y corazones para el Señor. Hemos terminado por ahora, pero si hay dudas, comentarios, aportes,